Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de debate que bajo el epígrafe de Lora Siglo XXI venimos desarrollando en Lora Televisión. Hoy, 3 de abril del 2019, se cumplen o vamos a celebrar 40 años de democracia municipal. 40 años de ayuntamientos democráticos, que junto con la celebración que ya hicimos el día 6 de diciembre pasado, del 40 aniversario de la Constitución, conforman dos acontecimientos muy importantes en la historia reciente de España. Pero hoy nos vamos a centrar en las elecciones municipales, en los 40 aniversarios de los primeros ayuntamientos democráticos. Y para ello, pues tenemos con nosotros un plantel de personas que me van a permitir decirle que es una mesa de lujo. Una mesa de lujo porque está formada por alcaldes, todos, la mayoría los más antiguos de cada pueblo, que no quiere decir los más viejos, más antiguos, porque anteriores a ellos lamentablemente hay algunos que ya han fallecido y desde aquí nuestros recuerdos. Y les voy a presentar a estos alcaldes que, como yo decía, estos son todos exalcaldes y por tanto tienen una gran experiencia en lo que es el municipalismo y la democracia municipal. Paso a presentarle. A mi derecha tenemos a Fernando Cruz, exalcalde de Peñaflor, estuvo en la legislatura de 2007-2011 y 2011 y 2015. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Tú ya, cuando entraste de alcalde, había un recorrido de algunos anteriores a ti. Exactamente. Ya entraste con la experiencia de haber sido concejal antes. Año 87-95. Tenemos también con nosotros a José Rafael Hinojosa, exalcalde de La Campana, en 1979-1983 y del 83 al 87. Por tanto, es un alcalde que está desde el principio, desde el primer ayuntamiento. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Federico. Me imagino que seríamos jovencitos, ¿verdad? Pues la verdad que sí. Entonces tenía únicamente 28 años, todavía no había cumplido. Antonio Lozano, exalcalde de Alcolea durante 3 legislaturas, del 79 al 83, también la primera, 83-87 y 91-95. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Federico. ¿Tú llevas 3 legislaturas? Sí, 3 legislaturas 3 por 4, tuve. 12 años de alcalde. Sí, bueno, no 12 años completos, pero sí 12 años, sí. Y además externaste ayuntamiento democrático en Alcolea. Sí, fui el primer alcalde de la democracia. Pues bienvenido. A mi izquierda tengo a Alfonso Morales, que fue alcalde desde 1991-1995. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes, Federico. Tú, cuando llegaste a alcalde, también habías sido concejal, ¿no? Sí. Y también tenías experiencia de concejal, de alcalde, y también tenías un recorrido. Y la famosa asociación de vecinos, Miguel Hernández, que teníamos en Lora, que hicimos todo aquel trabajo para entrar en la democracia con un ayuntamiento democrático. Te llevaba ya un recorrido político, fui concejal y luego ya tuve la oportunidad de poder ser alcalde en 91-95. Y finalmente tenemos a Antonio Torres, alcalde de la Puebla de los Infantes, en 1987 a 91, del 2007 al 2011 y 2011 al 2015. También un hombre con mucha experiencia y durante 3 legislaturas. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal los aires serranos de la Puebla?
Pues muy bien, hasta ahora me va muy bien a mí. Bueno, pues como les decía, la primera legislatura de 1979-1983, y sobre todo el año 1979, marca una fecha importantísima para la culminación del proceso democrático que se había iniciado en España tras la muerte de Franco en noviembre, el 20 de noviembre de 1975. Después vinieron las elecciones generales de junio del 77, cuyo objetivo fue formar unas cortes constituyentes para elaborar la Constitución que se aprobó el 6 de diciembre de 1978. Siguieron unas elecciones generales en el 1979, en marzo, y en ese mismo año pues se celebraron estas primeras elecciones democráticas el 3 de abril de 1979. Curiosamente, en el año 79 ocurrió una cosa que va a ocurrir este año, que se van a celebrar a un mes, dos de distancia, unas elecciones generales y unas elecciones municipales. Bueno, pues en aquella época todas las fuerzas políticas a todos los niveles hicieron un esfuerzo importante, ímprobo, de consenso por parte de todos para adaptar el aparato político, jurídico, administrativo propio de una dictadura, adaptarlo en los municipios a un Estado democrático. Bueno, pues de todo este esfuerzo de consenso, de trabajo, de dedicación, vamos a hablar con estas personas con tanta experiencia que tenemos la suerte de tener con nosotros hoy aquí. Pero para empezar, y calentando motores, os voy a hacer una pregunta un poquito difícil. La primera es, ¿vosotros qué creéis? ¿Qué es más difícil? ¿O tiene más trabajo? ¿O es más complicado? ¿Ser alcalde de pueblo o ser ministro? A ver. Pregunta facilísima. Facilísima la pregunta. La respuesta. Digo, más difícil ser alcalde, ¿no? Alcalde de Todas, pueblo. ¿no? Alcalde de pueblo. Sí. ¿Y esto la gente se lo podrá creer? A ver. ¿Se lo podrá creer que un alcalde de pueblo, Sobre todo de pueblo. tenga más trabajo y tenga más dedicación que un ministro? A ver, ¿tú querías...? Para definir el porqué, la diferencia entre un cargo y otro, se simplifica de una manera sencillísima. Y es que el ministro tiene un presupuesto para poder tirar de él y los ayuntamientos, los presupuestos no le llegan ni para la sal. A raíz de ahí ya te puedes imaginar cuál es la tarea de un alcalde para llevar adelante digamos que las mejoras de su pueblo. Esa es la cuestión. Y aparte de eso, lo fundamental es que el alcalde del pueblo se pasa más tiempo en contacto con las personas del pueblo que con papeles o con burocracia, que para eso el ministro tiene sus asesores, mientras que el alcalde del pueblo no tiene ningún asesor. El alcalde del pueblo es él, y en aquel tiempo sus circunstancias, que por regla general en aquel tiempo las candidaturas que había, pues carecían de muchas cosas, porque era la primera legislatura, íbamos a intentar cambiar lo que existía, con muchas dificultades, con muchas pegas que nos ponían, y sobre todo que la labor nuestra es en contacto permanente con el pueblo, mientras que el ministro pues se mueve por las alturas. El ministro tiene un monotema, o sea, tú eres ministro de industria, si eres ministro de cultura. El alcalde no, el alcalde tiene que saber de servicios sociales, de urbanismo, de seguridad ciudadana, de economía, de hacienda, de personal, de todo tiene que
tocar y todo tiene que saber algo para poder tomar decisiones correctas en todos esos campos. Entonces no es lo mismo un campo con un tema concreto que lo domina a tener que abarcar todos los temas que son los problemas que tienen diariamente los ciudadanos de un pueblo. Y además, sí, Antonio, son los primeros que se llevan las primeras tortas, ¿no? Exactamente, los alcaldes estamos en el frente, o sea, en primera fila. Somos los que estamos en contacto diariamente con el ciudadano, con los vecinos, y somos los que recibimos y estamos viendo los problemas y necesidades que tienen los ciudadanos. Y claro, el problema es lo que apuntaba Antonio. Vemos los problemas que tienen, pero no tenemos medios para solucionárselos, porque la financiación que tenemos es tan escasa que no nos llega para atender esos problemas. Y el ministro está donde está y tiene un presupuesto que lo gasta donde cree que debe de gastarlo, pero no en los problemas concretos que tienen los ciudadanos cada día. Ya tenemos oportunidad a lo largo del debate de volver sobre este asunto. La experiencia vuestra y la temporalidad histórica que nos da el haber vivido 40 años de municipalismo, eso tiene que dar una visión global del asunto. A mí me gustaría que hicierais una breve valoración de estos 40 años de democracia municipal. Yo sé que es difícil abreviar y concentrar, pero yo creo que sería importante hoy, en medio de la crispación, ¿no?, y de esa sociedad líquida de la que habla el sociólogo Zygmunt Bauman, ¿no?, de que lo que hoy vale mañana ya deja de valer, me gustaría que desde la perspectiva histórica y vuestra experiencia nos dijerais, nos dais una breve valoración de estos 40 años. Bueno, venga. Yo pienso que los ayuntamientos han sido la base fundamental de la democracia en España. O sea, vivimos un sistema democrático gracias a la labor que han realizado los ayuntamientos, que es la labor que han visto los ciudadanos de cerca y que les ha llegado y que les ha afectado. La labor del Parlamento, la labor de los distintos parlamentos la ven más lejana, y aunque las leyes que allí se producen nos afectan a todos, pero es la labor diaria del ayuntamiento, el continuo contacto, el estar permanentemente contactando contigo, exponerte los problemas, intentando solucionarlos, aunque la mayoría, como habéis dicho, o muchos no se pueden solucionar, pero la consolidación de la democracia en España yo creo que ha sido una labor municipal de todos los ayuntamientos, independientemente del color político que tuvieran. Es decir, los ayuntamientos han sido desde el primer momento la llave que abría a las puertas a la democracia y a las puertas a la tolerancia de lo que habíamos padecido de la dictadura anterior. A raíz de ahí, ¿qué nos encontrábamos cuando entrábamos a los ayuntamientos? Pues un pueblo totalmente abandonado, donde no había de nada. No había asistencia médica en condiciones, no había ambulatorios, no había biblioteca, no había campos de fútbol, no había piscina, no había, el cementerio estaba hecho una birria, es decir, no teníamos de nada y tuvimos que empezar de cero. Eso ha sido una tarea de que aún todavía en algunos sitios, porque en las mismas direcciones no hemos ido todos los ayuntamientos. Ha habido ayuntamientos que le han dado más prioridad a ciertos temas que a otros, mientras que en otros lados se han llevado todo al barullo y algunos pues no han podido terminar esa obra tan ingente que es la municipalidad. Así que los ayuntamientos hemos sido la base fundamental de que la democracia se haya consolidado. Sin ayuntamientos demócratas y sin ayuntamientos de diversas opiniones hayan funcionado en mejora del pueblo, tirando uno más arriba, otro más abajo, no hubiese sido posible. Coincidiendo con los dos compañeros perfectamente, y yo que soy un amante de lo público y de la política municipal, que yo creo que para mí eso es política con mayúsculas. Sabemos a lo que nos sometemos cuando llegamos a un cargo en un pueblo pequeño, como somos el resto, la mayoría menos compañero Alfonso. Sabemos que somos alcaldes 24 horas, ¿no?
Eso es así. Damos ese paso porque somos conscientes de eso, ¿no? Pero que la grandeza de la política municipal, de la cercanía al vecino, que nos hemos encontrado con muchas dificultades. ¿Y qué nos pasa? ¿Por qué no dejamos el pelo, como decíamos antes, en la alcaldía? Porque el problema del vecino lo hacemos nuestro, porque somos personas y somos humanos, ¿no? Pero la grandeza de la política municipal, y coincido con los compañeros, es la que realmente ha hecho un gran papel en la consolidación de la democracia hoy día. Si la política era mejorar la vida de los ciudadanos, el estamento que más ha mejorado la vida de los ciudadanos, con diferencia, ha sido los ayuntamientos. O sea, el municipalismo es la gran olvidada de la política en España. Somos los últimos monos. Si hay que apretar el cinturón, los primeros los ayuntamientos. Si hay que cortar economía, los primeros los ayuntamientos. Y eso está hecho por personas que nunca han estado en un ayuntamiento, que no han vivido lo que dicen los compañeros, el día a día de los vecinos, los problemas de los vecinos que tú lo haces tuyo y te ves impotente para poderlo arreglar. Eso no lo conocen quien cortan rápidamente las alas a un ayuntamiento. La base de la democracia, como ha dicho también el compañero Rafael, está en los ayuntamientos, donde el ciudadano percibe el debate democrático y que esa democracia le arregla las calles, le arregla su vida, le arregla la asistencia sanitaria, los servicios sociales, el polideportivo, el cementerio. Eso se lo da el ayuntamiento. Entonces, está abandonado los ayuntamientos con respecto al peso específico que tiene en mejorar la vida de los ciudadanos. Entonces, los que vivimos desde abajo, desde el municipalismo, siempre lo hemos reivindicado, de que no se le está echando cuenta a los ayuntamientos. Y hoy, en la altura que estamos, siguen sin echarle cuenta a los ayuntamientos suficiente cuenta. Están las diputaciones, que son las grandes señoras del municipalismo, está el Parlamento, y los ayuntamientos están ahí, Y no es así, es todo lo contrario. El ayuntamiento es la clave, la base de la democracia y el que realmente atiende a los ciudadanos. Antonio, ¿tu valoración de estos 40 años? Sí, no cabe duda que con la llegada de los ayuntamientos democráticos se marcó un antes y un después. O sea, los ayuntamientos han sido el motor de desarrollo de los pueblos. No cabe duda que han sido los que han trabajado y han peleado para conseguir las mejoras y los mejores servicios que hoy disfrutamos. O sea, con las pocas competencias que tienen los ayuntamientos, pero han luchado para conseguir de las competencias de otras administraciones y han conseguido pues, el tema de la vivienda, el tema de sanidad, el tema de servicios sociales, que no es competencia de ayuntamientos, pero sí han sido capaces de luchar para conseguir que esos servicios lleguen a los vecinos y vecinas. Entonces, no cabe duda que ha habido una transformación importante de los municipios y eso ha sido gracias a los ayuntamientos democráticos que han trabajado y han luchado para conseguirlo. Antonio, y en estos 40 años, bueno, sabemos cómo empezamos y sabemos cómo estamos ahora, ¿eh? ¿Cuáles serían, a vuestro juicio, los avances, pero también los retrocesos que hemos tenido? Sí, lógicamente, los avances los estamos viendo, o sea, lo estamos diciendo que había avances en los servicios que se le presta a los vecinos y en la calidad de vida. Pero sí es verdad que también pues, se han metido la pata en muchas cosas, ¿no? Y hoy, por ejemplo, podemos decir que tenemos menos autonomía que al principio. O sea, nos están recortando la autonomía y no ha habido avance en lo que es la financiación de los ayuntamientos, cuando estamos diciendo que son los que estamos a pie de tajo, los que estamos sufriendo las consecuencias de los problemas que tienen los ciudadanos y no tenemos recursos para afrontar esos problemas. Entonces en eso quizás hemos retrocedido. Las leyes hoy son más restrictivas, te dan menos autonomía al ayuntamiento y la financiación pues sigue igual o peor que antes.
Menos autonomía, dice Antonio. ¿Compartir? Totalmente, totalmente. Hoy día, cuando llega el tema de la racionalidad y el tema de la sostenibilidad, la verdad es que se quiere, yo creo que es un gran sinsentido, a la política más cercana al ciudadano, se quiere totalmente capar y darle quizá más fuerza a los cuerpos nacionales. Cuando realmente el que se presenta en unas elecciones para cumplir un programa es el político de turno y del partido que sea, ¿no? O sea, bien, como está diciendo Antonio, los que más problemas tenemos, porque venía comentando con él, poblaciones mayores, mayores financiación económica. Entonces, los pequeños que hacemos, que tenemos que dar esos servicios, porque al final pasa todo por ahí. Con todos los avances que veo, que hoy cualquier municipio da los mismos servicios que cualquier barrio en condiciones de una ciudad, pero esos son los servicios que dan con medios económicos. Y la verdad es que prácticamente un municipio pequeño como el nuestro, que el capítulo 1 se lleva prácticamente todo el presupuesto, la verdad es que tenemos que hacer encajes de bolillo para prestar un servicio de calidad, porque tenemos que ir avanzando y dando los servicios de cada vez, porque al final tocamos todos los palos de la baraja, un ayuntamiento toca todos los palos de la baraja. Que te digan, sí, no tienes competencia en educación, pero ¿quién arregla el colegio? ¿Quién está preparado? ¿Y con qué medios? Porque medios ninguno, pero el mantenimiento de los colegios infantiles y primarios son por parte de los ayuntamientos y ahí no recibe uno prácticamente nada. O sea que muchas competencias, si hablo de sanidad, no tenemos competencias, pero en mi pueblo el ayuntamiento, el ambulatorio lo mantiene el ayuntamiento de limpieza, tiene un administrativo a tiempo parcial, otro tiempo a tiempo completo. Bueno, pues eso es parte todo del presupuesto municipal y no tenemos competencias en sanidad. O sea que la verdad es que vienen a acaparnos las competencias, pero la verdad pero seguimos prestando los servicios. O sea que ahí hay todavía un poco retirado del asunto, pero que es un sinsentido el que se nos recortan competencias que tenemos que seguir afrontándolas y recursos pues cada vez menos, ¿no? Incluso a veces asumimos competencias que no son nuestras. Totalmente. A veces asumimos competencias que no son nuestras. Un pequeño ejemplo. El hogar del pensionista lo hizo el Ayuntamiento de La Campana después de reclamarlo numerosas veces, con fondos propios, endeudándose y demás. Pues todavía sigue siendo de La Campana, del Ayuntamiento. La Junta de Andalucía dice que como lo hizo el Ayuntamiento, porque el Ayuntamiento lo mantenga. Ni una silla, ni una mesa, ni un nada de nada. El centro de salud exactamente igual, 10 años bajo el dominio económico del Ayuntamiento de La Campana. Sin embargo, los médicos de la Seguridad Social pasaban allí consultas. Ya a los 10 años se hizo cargo la Seguridad Social de eso. Lo que quiero decir que para prestar esos servicios que necesitan los ciudadanos, pues muchas veces, como vemos que no vienen de donde tenían que venir, asumimos el hecho de que se lleven a cabo, pero no tenemos los medios económicos. No tenemos los medios económicos como están. Y la única alternativa que le dan al ayuntamiento es suban los impuestos sobre los que tienen capacidad para subirlos. No le aumentamos la participación de los fondos del Estado o la participación autonómica, sino que ustedes pueden subir, está de eso, si quieren, el de la vivienda, súbanlo y ya verá cómo tienen más remedio. Es un dilema que traemos desde el principio, desde el año 79, cuando siempre dijimos que la participación de los fondos del Estado a los ayuntamientos tenía que ser equiparable a las condiciones de necesidad económica que cada ayuntamiento tenía, ¿no? Nosotros decíamos y partíamos, y así lo hicimos en multitud de ocasiones, que habría que partir a 50% los beneficios del Estado a los ayuntamientos. Sin embargo, no, estaban ahí con un 12,5%, subió un 13%, y yo no sé ahora mismo, porque perdí un poco la orientación y no sé ahora mismo en qué porcentaje andan ya, pero que me imagino que si llegan al 25 será... No creo que llegue. Yo creo que no, y ahí está el problema, porque el problema de los ayuntamientos es ese, y lo que decía José Rafael de eso, es el mismo caso que ha pasado en mi pueblo. A mí me pusieron desde el gobierno andaluz todas las trabas habidas y por haber para que se hiciera el ambulatorio. Todas las trabas, y con el hogar pensionista idénticamente. Bueno, y al final el alcalde, en este caso yo, tuve que cederle, mientras que se hacía la ambulatoria por parte del ayuntamiento, a los médicos para que pasaran consultas en el despacho de la alcaldía. Parece una cosa del otro mundo, ¿eh? Pero eso ha pasado en mi pueblo. El médico y el ATS en el salón de pleno, poniendo las inyecciones y el médico pasando consultas en el despacho del ayuntamiento.
Y cuando le consigo hacer por fondos propios del ayuntamiento el ambulatorio, no me niegan la licencia de apertura ni el material fungible que necesitaba. ¿Qué ocurre? Pues que el ayuntamiento tiene que empezar una ardua tarea, pues por no contar toda la batalla. Y al final, cuando se termina de hacer y me niegan la licencia, le digo al médico, pasa la consulta en medio de la plaza y voy a llamar a la prensa para que pase, para que vean lo que están haciendo con alcoholea. En cuanto el médico dice, yo en la plaza no paso consulta a nadie, digo, bueno, pues entonces tú verás, no la vas a pasar. En el ayuntamiento no, en mi despacho no pasan más consultas, porque yo no tenía despacho, o sea, el ayuntamiento estaba para ello. Y entonces ya se fue a la casa del médico personal, hasta que ya por fin Eduardo Rejón fue el que, al final de mucha guerra, fue el que autorizó de que me diera la licencia de apertura y algún material fungible, una báscula de peso y 4 cositas más. Pero la situación de los ayuntamientos sigue siendo precaria, sigue siendo la misma, porque como decía Rafael, ¿quién paga la limpieza de esos edificios cada día? Nosotros. ¿Quién mantiene la luz de esos edificios? ¿Quién paga la telefonía de esos edificios? Pues el ayuntamiento. Totalmente. Y el ayuntamiento, que como es el caso de Alcolea, que es el ayuntamiento de toda Andalucía, el que más caro tiene la contribución, asfixiado al pueblo para poder hacer algo. Y además con la contradicción de que el gobierno tiene vetado de que se invierta en los ayuntamientos que tienen superávit. O sea que estamos siendo los mártires de todo lo que se le vienen en gana a ellos. Como bien decía Alfonso, lo más olvidado. Eso es. Como diría, todo avanza y avanza menos. O sea, económicamente estábamos hablando de la prehistoria de la democracia en los ayuntamientos, que hemos pasado fatiga de todo eso que contáis y mucho más, muchos ayuntamientos, y con toda la voluntad se han hecho todas estas cosas y gracias a eso hemos mejorado. Entonces, vamos mejorando poco a poco en lo que es lo económico, lo organizativo, pero no vamos mejorando en lo mental democrático. O sea, la democracia, aquella democracia que teníamos los ayuntamientos al principio, los debates de los distintos partidos, la lucha en común por mejorar el pueblo, eso se está perdiendo. Ahora hay más intereses partidistas y hay más pelea ideológica y menos consenso para poder contribuir a que los ciudadanos mejoren la vida. Entonces, tenemos más economía y más organización porque vamos avanzando. Económicamente vamos mejor siendo malos, o sea, que no es que vamos por las nubes, sino que antes estábamos malos 10 y ahora estamos malos 4, pero seguimos estando mal. El otro tema me preocupa porque las juventudes que van viniendo se creen que la democracia hemos nacido con ella y esto lo vamos a tener toda la vida y es un grandísimo error. La concienciación democrática que teníamos los antiguos cuando pasamos de la dictadura a la democracia se ha perdido o se está perdiendo y eso es un peligro porque la democracia hay que consolidarla día a día y trabajar día a día con ella y pelear con los temas, pero desde la diferencia ideológica y consensuada. Y hoy estamos viendo en la política que no. Que esto es una pelea ideológica y partidista y que los intereses de partidos están por encima de los del pueblo, y esto nos está trayendo un detrimento de la calidad democrática, en mi opinión. Hay algo que yo pienso que también ha contribuido, desde mi punto de vista, a lo que acaba de decir Alfonso. En el año 85 hubo una ley del gobierno de Felipe González que hizo que las comisiones permanentes, en la que estábamos representados todos los partidos según el número de votos que habían sacado, se convirtieran en comisión de gobierno, para facilitar la labor de gobierno del partido de turno. Pero entonces ya esa comisión de gobierno que se ha creado, que solamente la forman los mismos del mismo partido, pues hace que ese debate que debía existir, esa búsqueda del consenso, que antes había que intentarlo, conseguir con los demás que estaban allí en esa comisión permanente que se llamaba. Implicarlos también en la mejora. Totalmente. Claro, es que esa era la labor nuestra. Y ya ellos mismos se sentían partícipes del ayuntamiento. Tampoco se aprobaban gastos ni cosas que ellos no supieran,
porque como estaban en la comisión permanente tenían que conocer. A partir de ahí ha habido una pérdida de valores democráticos, una pérdida de debate, de consenso, de compartir ideas o por lo menos de ponerlas sobre la mesa y yo pienso esto y yo pienso lo otro. Y en muchos ayuntamientos lo que ha habido ha sido un caparazón que te ha impedido no solamente participar, sino informarte de cualquier cosa, porque ha habido ayuntamientos que han prohibido que se le dé información de la Comisión de Gobierno a la oposición. Ya no que no participen, sino que se la han prohibido. Y es que ni se dan actas, ni se hacen los plenos que se tienen que hacer, ni nada, porque la ley le permite, no le pasa nada. Un alcalde que no hace los plenos ordinarios obligatorios, lo incumple y no le pasa nada. Y te quedas como oposición sin enterarte de nada, te enteras por la calle, por los funcionarios, y eso es una pérdida muy clara de calidad democrática que me preocupa. Ha hecho una punta, Alfonso, una punta muy importante en el tema democrático, que la verdad es que todo tiene su tiempo y vamos mejorando, por supuesto que sí. Pero la altura de mira tiene que estar por encima del partidismo. Y si estamos hablando, por ejemplo, de lo más cercano, lo local, yo creo que hay que poner encima de la mesa los mejores proyectos y que sea lo que se beneficie a los ciudadanos. Tenemos que ir ya dando pasos de no tener esa orejera de ese partidismo, no señor. Y está pasando, ha pasado y está pasando lo que estamos comentando, de ayuntamientos que no dan información, la oposición está puesta lo mismo que tú ahí, son votos de ciudadanos igual que los tuyos. Y la verdad es que tenemos que avanzar mucho más en otra consonancia política, si queremos ir, porque me ha gustado mucho que digas que la democracia se tiene que ir ganando día a día, y es así. Y hoy estamos viendo tantos disparates televisivos que nos están hartando, y de lo que no se habla es del problema de la sociedad. Habla de a ver yo tirando a Antonio como llego yo para que Antonio se quede en la cuneta. Y eso mal camino llevamos, mal camino llevamos. Y hablando de consenso y hablando de la necesidad de llegar a pactos, a la vista de la experiencia de estos 40 años, ¿vosotros cómo veis que es mejor? ¿Un gobierno sustentado por las mayorías absolutas, un gobierno municipal con mayoría absoluta, o un gobierno minoritario, o sea, que tenga necesariamente que pactar? A ver, la problemática de las mayorías absolutas no son buenas. Es decir, los ayuntamientos deben ser participativos, que se debatan, que se contradigan o se favorezca un proyecto o una cuestión determinada de cada municipio. Una propuesta de una mayoría absoluta no se debate. Una propuesta de mayoría absoluta, yo te la he puesto y como yo te la he puesto, eso es lo que hay. Punto, voto y vamos a otro punto que este ya no ha valido. Esa es la cuestión de las mayorías absolutas. Sí, yo quería discrepar un poco de eso y te digo, lleva razón porque esa es la práctica diaria. Pero hay una práctica, y yo la puse en práctica, y yo tuve mayoría absoluta, y es que antes de subir al pleno se consensuaba todo. Y hasta que todos no estuviéramos de acuerdo, teniendo mayoría absoluta, se debatía. Y si Domingo decía, Alfonso, yo necesito un informe antes de subir al pleno, se aplaza el punto. Domingo traía su informe, acoplábamos el informe al punto y entonces se subía. Pero te daba una ventaja, y es que si la oposición no construía, si la oposición quería destruir, no podía, porque había mayoría absoluta y se aprobaba en el pleno. Ahora, mientras quisieran consensuar, la mesa estaba abierta para hablar y consensuar, y se traían los proyectos que queríamos todos. Y yo siempre se lo decía, aquí concejales somos los 17, y los 17 tenemos que procurar que nuestros ciudadanos vivan mejor. Tu obligación es la misma que la mía. Totalmente. Tú eres concejal de la oposición, yo alcalde, la misma obligación tenemos los dos. La diferencia es que cuando tengamos el acuerdo de lo que vamos a hacer, el que tiene que hacerlo soy yo. Totalmente. Esa es la diferencia, que yo soy el que tiene que ejecutar lo que entre los 17 decidamos, en caso de que todos estemos de acuerdo. Ahora, si había un partido que lo que quería era fastidiar, pues evidentemente no podía.
no podía fastidiar. Tú quieres colaborar, entra con tus proyectos, entra con todas las ideas que tú quieras, entra con todo el trabajo que tú quieras, que aquí estamos para recibirlo y todos juntos. Ahora, tú lo que quieres es destruir, porque tú partidariamente quieres que mi partido falle y el tuyo no, pues entonces no puedes. Hay mayoría absoluta, subimos al pleno, 9 pueden más que 8. Entonces, una mayoría absoluta bien administrada por demócratas no es tan mala. Ahora, mejor es una mayoría consensuada por varios partidos que cada uno, pero dándole aportación, lo mismo vale una mayoría democrática que una mayoría participada por varios partidos políticos, en mi opinión. Yo lo he vivido así en el ayuntamiento y me ha funcionado y he tenido una relación exquisita con todos los partidos y ellos conmigo. Me han dado todos los palos del mundo en el pleno, pero cuando había que levantar la mano, levantaban su mano y aprobaban por mayoría absoluta los puntos. Y yo, la experiencia que he tenido de la mayoría absoluta no ha podido ser mejor y desde aquí aplaudo a los partidos que tenía enfrente. Se portaron como se tenían que portar, partidos constructivos intentando arreglar un pueblo que estaba en muy malas condiciones cuando nosotros llegamos. No es una regla general ese ejemplo que tú pones, estoy de acuerdo, siempre y cuando hay diálogo. Eso. Ahora, cuando no hay diálogo, como es el caso de Alcolea... Cuando hay un dictador, no. Pues esa es la cuestión. En Alcolea, mayoría absolutísima, le pide un informe, no lo hay. Le pide, no te lo doy. Quiero información, no hay información. Es que entonces no es un demócrata. Pues ahí está la cuestión, por eso digo que es relativo, ¿no? Es que yo, por ejemplo, decía que todos los documentos que hubiera en el ayuntamiento estaban a disposición de todos los concejales, exactamente igual que yo. Que tiene que ser así. Que no tenían ni que pedírmelo a mí, que tenían que cogerlo, que tenían autorización. Y en la orden de todos los funcionarios, que cualquier político del ayuntamiento podía tocar el expediente que quisiera, en el momento que quisiera, y hacer la copia que quisiera. Pero es que es así, Alfonso, ¿no? Antonio, tú querías hablar. En mi época. Yo quería aportar mi experiencia porque yo he vivido las dos situaciones. Yo viví en una primera legislatura del 87 al 91, donde estuve, era mayoría minoritaria, y entonces había que consensuar los temas. Yo tenía, de 11 concejales, tenía nada más 4, y gobernamos en solitario. Entonces, esa situación es mucho más enriquecedora para la democracia, porque ahí hay que tratar todos los temas y hay que sacarlos por consenso. Si no, pues no se pueden realizar, porque yo estuve sin cobrar año y medio, porque la corporación decía que el alcalde no tenía que cobrar, y estuve año y medio sin cobrar un céntimo. Bueno, pero ahí aguanté el tirón. Y yo considero que esa situación es más enriquecedora que la segunda que tuve, que, bueno, también los temas se debatían, no había tiempo en los plenos limitados, o sea, ahí se debatía, pero reconozco que a la hora de decir, bueno, pues tú dices esto y yo digo esto es lo que hay, ¿no? Porque tenemos mayoría. En lo otro no, en lo otro o se sacaba consensuado o aquello se quedaba sin aprobar. Entonces, esa cuestión de las mayorías tiene una parte positiva porque es más cómoda. Llega un momento que dice, pues esto es lo que hay, o lo otro que yo creo que para la democracia es mucho más enriquecedora, de que todos los partidos tengan que pronunciarse sobre un proyecto, sobre una cuestión, porque también luego el que dice que no también tiene que retratarse ante los ciudadanos y dice, yo he dicho que no a esto cuando esto es bueno para el pueblo. Entonces, en ese sentido, también hace pensar al que quiere decir que no. Sí, yo quería, coincido bastante con Alfonso en que las dos experiencias mías como alcalde fueron con mayoría absoluta, pero cada concejal tenía establecido una comisión y en esa comisión se le daba participación a todos los miembros de la oposición que quisieran participar y ahí se llevaban los puntos antes de ir al pleno, con lo cual antes de ir al pleno ya se habían tratado los puntos, se había intentado consensuar la mayoría de las veces. Yo creo que hice una estadística yo cuando me fui, me parece que el 90 y tanto % de los puntos fueron por unanimidad
aprueban un pleno, porque venían ya consensuados de antes y venían a hablar de antes, y como decía él, si hay algo que no está claro, lo dejamos hasta que esté claro. Ahora ya llega un momento en que tienes que tirar para adelante, porque tampoco puede estar ahí. Y eso yo creo que también es una experiencia que se puede repetir, si no se hace, que todos los puntos, y que no te encuentres en los plenos de sorpresa con una serie de puntos que tú no has visto, que no conoces, que no puedes opinar sobre ellos y que te lo imponen, por decir, como tengo la mayoría, pues esto es lo que hay y ya está. Claro. Comparto con Alfonso, yo he tenido la experiencia también de dos mayorías absolutas, ¿no? Pero la verdad es que todas las cosas al pleno han pasado por sus comisiones, y a la hora de elegir proyectos, pues la oposición también ha tenido su campo abierto para, bueno, y también se han aceptado los proyectos que presenta la oposición, ¿no? O sea que una mayoría absoluta, administrada democráticamente, y donde la oposición es la primera que tiene que estar informada de lo que va a ocurrir, pues no tiene el por qué tener ningún problema. Realmente, aparte de que sea más enriquecedora, como dice, y las mayorías tienen, sabemos que hoy día las mayorías son contadas con, ¿no? Pero que las dos cosas tienen, o sea que el que haya pluralidad enriquece más la política, eso está clarísimo, y cada vez tenemos que ir por ahí, pero una mayoría absoluta con toda la democracia puesta encima de la mesa, pues tampoco tiene por qué tener ningún problema. Yo la he vivido ahí y la verdad es que he tenido siempre buena sintonía con las demás fuerzas políticas. Relacionado con este tema. La clave está en la cultura democrática que tengan los 17 concejales de mi pueblo, los 11 o los 9. O sea, si los 17 concejales de mi pueblo tienen una cultura democrática bien asentada, no hay problema, ni mayoría absoluta ni minorías. El problema es cuando nos creemos que la política es decir no a lo que diga el contrario y romper lo que diga el contrario. Eso ya no es política, eso ya es partidismo, eso ya es yo me peleo contra tu partido a ver si tú lo haces mal y yo lo hago bien, y no pensamos que son los ciudadanos el eje fundamental de los 17, sean de Izquierda Unida, del PP, del PSOE, de lo que sea. Y entonces esa cultura democrática que yo digo que se está perdiendo, porque veo los debates y lo veo todo, es lo que yo he hecho un poco de menos. Y es que todos tenemos que colaborar para que el ciudadano mejore. Totalmente. Y si esa cultura la tienen todos los concejales, no hay problemas mayoría ni minoría. Si hasta que no nos pongamos de acuerdo no va a salir para arriba, pues vamos a ponernos de acuerdo. ¿Cuál es el objetivo de la política? Claro. El objetivo de la política municipal, pues que tu pueblo crezca en condiciones y se beneficie el vecino, ¿no? Correcto. No tiene otra historia eso. Y a esto de las mayorías absolutas y de las mayorías minoritarias, ¿no podría contribuir el cambio en la ley electoral, de que en vez de tener listas cerradas y bloqueadas, donde el partido en cuestión es el que decide, aun habiendo primarias y todo como hay ahora, definitivamente elige al bloque de personas que los ciudadanos tienen que votar, o frente a esa otra posibilidad de que las listas fueran abiertas, es decir, que un ciudadano de cualquier pueblo pudiera votar pues a un candidato de aquí, de esta lista, a otro de allí, a otro de allí. ¿No le daría eso mayor calidad democrática a las elecciones, o eso no lo veis viable? Yo particularmente sí lo veo viable, pero no solamente en las municipales, sino en todas las elecciones que se celebran. Porque es que el partido te impone unos candidatos que tú no los conoces, la mayoría de ellos, que no sabes de dónde viene cada uno, que no sabe tampoco para qué los presentas, aparte de para rellenar la lista, que gestión va a realizar en el ayuntamiento, y eso lo obligaría también a las personas que van en la lista a darse más a conocer, a estar más en contacto con la gente, y no solamente a la hora del voto, sino a estar más en contacto con la gente. Yo creo que sería una solución. Y sería una solución también para estas listas cremalleras que se hacen ahora. Porque si hay 6 mujeres, vamos a suponer, no tiene por qué ir a sexta el número 12. A lo mejor las 6 mujeres pueden ir a 6 primeras. Y no tiene que hacer uno, ni hombre ni mujer. Y sí sería el que vote, el que elegiría a la persona, independientemente del género que tenga cada uno, independientemente, pero que la viera cualificada para ocupar un puesto en el ayuntamiento. Hasta ahora, y sobre todo en los primeros tiempos, yo creo que por desgracia los que influían más eran los cabezas de lista, la gente que dejaba llevar más
por el cabeza de lista y no veía todo lo que llevaba detrás. Y entonces a veces llevaba detrás por lo que podía, no podía llevar otra cosa. Si existía lista abierta, yo estoy seguro que no habría ningún problema en que cada uno eligiera al que quisiera, que lo conoce, y sobre todo en el ayuntamiento, en su pueblo. Cada uno sabemos quién está, y hay personas muy válidas en todos los partidos, o en casi todos los partidos. ¿Por qué vamos a condenar a una persona que sabemos que es más válida que otro que va ahí, que no va nada más que para rellenar o para votar a la hora de votar? Yo creo que eso sería una solución, precisamente por eso los partidos no la adoptan. ¿Sí? Porque le quita el poder que tiene cada uno de elegir eso. Pero a nivel ciudadano sería lo ideal, y formarías un grupo de gente que entrarían en lo que decía Alfonso antes, en una cultura democrática que irían a buscar el bien de su pueblo, desde su ideología, desde su partido, pedirían y aportarían todo. De la otra forma, pues estamos llegando a donde estamos llegando. Está claro. Yo sí soy partidario también de listas abiertas. Claro, yo también estoy partidario de que fueran abiertas las listas. Ahora mismo, por ejemplo, en el caso del PSOE, en las listas cremalleras, en los municipios pequeños, eso es que era una dificultad importante. Y bueno, como bien decía aquí el compañero de la campana, si hay mujeres, pues puede haber en ese momento mujeres muy preparadas y muy en condiciones, o puede haber hombres y mujeres no, pero es que es muy complicado. Hombre, mujer, en el caso de Peñaflor, que son 14 personas, hombre y mujer, no es fácil, ¿eh? Y en los tiempos que corre, cuando el tema del compromiso cada vez es más complicado, es un marrón. El montón de candidaturas en cualquier pueblo pequeño hoy día, en esas condiciones, es complicado, ¿eh? En los tiempos actuales es difícil, pero en los tiempos primeros era imposible. Porque, por ejemplo, yo que iba por la lista del Partido Comunista, ¿qué mujer se metía en la lista del Partido Comunista? Pues se metía la esposa de un comunista o una persona muy concienciada, pero en los pueblos pequeños... Pero José Rafael, antes íbamos hombres casi siempre en las candidaturas. Pero claro, es que íbamos, entre otras cosas, de vida por eso. Porque ¿qué personas que ponían, qué mujeres en el año 79 se metían en el Partido Comunista? En una lista del Partido Comunista. Y eso era señalarse, eso era... Totalmente. Hoy ya, afortunadamente, está el campo más abierto y hay más personas. Pero en aquella época entraba una y ya relleno. No creas que la militancia han abierto el campo. En la militancia había un 5% de militantes de mujeres aproximadamente. Menos. O quizás menos. Quizás menos del 5%. Entonces, con el 5% había que meter... Entonces, las tres que había tenían garantizados los puestos porque es que no había otras. Es aún todavía, y cuesta una enormidad elaborar unas listas que sean cremalleras con mujeres y hombres. Pero en los pueblos pequeños. Imposible, pero claro, pero incluso de la agrupación no es posible. En la lista con compañeros de la agrupación, eso no es posible. Eso no es posible. Antonio, ¿tú querías hablar? Sí, yo estoy de acuerdo que lo ideal sería que hubiera listas abiertas, pero los partidos tienen mucha influencia y no quieren perder ese privilegio de esos votos que vayan a su partido. O sea, eso no lo quieren perder. Y entonces yo creo que habría que caminar hacia eso, pero que eso todavía nos queda un trecho para llegar a esas listas abiertas, porque entonces, ¿de quién serían esos votos? Pues son de las personas que se presentan, no de los partidos, y eso no lo quieren los partidos, porque perderían incluso dinero, porque perciben por cada voto, perciben un dinero, eso no lo quieren perder, y el control tampoco quieren perderlo. De esa manera perderían también el control político, ¿no? Pero es lo que hemos dicho, ¿qué vamos? ¿Al partidismo o al pueblo? Eso es lo que tenemos. ¿Qué beneficiamos? Hoy. Eso es lo que tenemos. Claro, entonces, el pueblo le va mejor si hay listas abiertas, pero a los partidos no le va mejor. Al pueblo sería entonces seguro, eso es la que hay que tomar conciencia de que lo ideal sería listas abiertas para que el pueblo eligiera que en el ayuntamiento estuvieran las personas más adecuadas para llevar el ayuntamiento, pero no es así, o sea, lo imponen los partidos y estos son los que tienen que ir porque son los que a mí me votan y ya está. Es lo que han dicho aquí antes, no me acuerdo quién ha sido. Entonces, el que quiere ir en una lista está más pendiente de ganarse el puesto en el partido que de ganarse el puesto con los ciudadanos, con lo cual a los ciudadanos no los atiende ni se da a conocer
no lo conoce nadie, porque a él lo que le interesa es estar bien con el líder del partido, que es el que me mete en la lista. Totalmente. No es buena esa democracia. No es buena esa democracia. Es así, ¿no? El pueblo es el que vota, ¿no? Pues que vote a los que conoce. Y para que los conozca, tiene que salir a la calle y darse a conocer. Y entonces lo votaría, sea de mi partido. ¿Qué le pasa a los partidos? Que tendrían como los equipos de fútbol, fichar a los mejores partullos, porque esos son los que van a votar la gente. Entonces el partido no se preocuparía más de fichar gregarios y segundones, sino de fichar personas que son líderes sociales para que luego le atraigan el voto a su partido. El partido mejoraría también así, a la larga. La verdad es que el tema este es muy interesante y daría mucho que decir, pero me gustaría que antes habéis hablado de la falta de autonomía y de financiación, casi todo, de los ayuntamientos. La ley orgánica del 12, llamada estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, ¿eso ha sido un avance o un retroceso dentro de la dinámica de la prestación de servicios de los ayuntamientos? ¿Pero en qué se entiende estabilidad económica? ¿En qué se basa la estabilidad económica de ese decreto? ¿En qué se basa? Porque yo no entiendo. Estabilidad económica, pero ¿qué economía es la que tengo yo que estabilizar? La que tú me das, que no me da ni para cubrir casi el capítulo La capacidad primero. de endeudarte antes. No, si está limitado. De limitarte. Está limitado. La capacidad de... Pero es que hay partidos, hay fuerzas políticas que consideran bueno que se limite la capacidad de endeudamiento de los propios ayuntamientos. Sí. Y yo lo que digo es que si eso es un avance o un retroceso. Es un retroceso. No, en principio es un retroceso. Es un retroceso porque al ayuntamiento se le trata como un hermano menor, como un inferior, y hay que controlarlo y hay que ponerle trabas por todos lados para que no se desmadre. Con lo cual, al ayuntamiento que no se desmadra, le ponemos un montón de problemas y cortapisas que lo que hacen es trabajar en peores condiciones y dar peor servicio, con lo cual no es bueno. ¿Para quién es bueno la ley esa? Pues bueno, la ley esa para los ayuntamientos donde ha habido un descerebrado, salía a endeudarse como un loco, ha hecho 20.000 obras que no se pueden pagar, ha dejado arruinado a un montón de empresarios en el pueblo y esto es una ruina. Esos ayuntamientos son contados con los dedos de las manos, pero han sido la justificación para decir, no, aquí los ayuntamientos no pueden hacer lo que quieran, aquí le vamos a poner cortapisas por aquí, no pueden gastar tanto, si tiene superávit no lo puede gastar aquí, lo tiene que gastar allí. No, es que usted no conoce las necesidades de mi pueblo, me da igual, la ley para todos. Sí. Entonces, claro, las peculiaridades que tenemos cada pueblo y las necesidades que tenemos cada pueblo, la ley no la contempla. ¿Qué pasa? Porque nos estropea a todos la puñetera ley que constrige totalmente. Impide que hagamos barbaridades, que hagamos endeudamiento por encima de lo lógico, pero también impide que se hagan los endeudamientos razonables por necesidades que haya en el pueblo. Porque yo lo digo, tú dices, es que tú no te puedes endeudar en más de 1 millón de pesetas, pues nunca podré tener una casa, porque yo tengo que hacer una hipoteca. Es que yo para tener una casa necesito una hipoteca para 20 años. No, tú nada más que te puedes endeudar por 100.000 euros. O sea, por 1.000 euros. Sí. Pues si me endeudo por 1.000 euros nunca podré tener una casa. Oiga, pero es que necesito una casa. Usted me tiene que permitir, según lo que yo esté creando en el pueblo, me tiene que permitir hacerlo o no hacerlo. Tú dices, me voy a endeudar para hacer un polideportivo con 5 plantas. Es que no, un pueblo de 2.000 habitantes, polideportivo con 5 plantas, no. Pero sí hay que hacer, por ejemplo, un centro de salud atendiendo a los ciudadanos, porque no hay centro de salud como para dar caso del colega, pues me tiene usted que dejar que me endeude, eso está claro. Entonces, la ley para eso ha sido muy dramática con la crisis y los ayuntamientos que se pasaron, pues ha sido un justificante y nos tratan a los todo por igual, ¿no? Como niños menores que hay que decirle por aquí no, por aquí no, por aquí no. Los deberes primero los ayuntamientos. Quiero ver, Sí, vamos, yo creo que es un retroceso, que es un recorte más, o sea, una parte más todavía, de quitarte más autonomía a los ayuntamientos, aunque yo soy partidario de que cualquier institución tiene que tener un techo máximo de endeudamiento. O sea,
por el porcentaje que tenga de presupuesto, un techo máximo, pero no solamente los ayuntamientos, sino la Junta de Andalucía, el Estado, porque luego si te endeudan mucho, eso hay que pagarlo y el dinero que pillas todo es para el banco, no es para los ciudadanos. Entonces un techo máximo debe de tener, pero a partir de ahí que tengas libertad para tu presupuesto destinarlo en lo que la corporación considere que es mejor para los ciudadanos. Sin embargo, no es así. O sea, esa ley dice que mientras tú debas €1 en el banco, el superávit que tú hayas tenido es para pagarle al banco, sí, aunque tú estés haciendo frente puntualmente a esos pagos, es decir, que no tengan ninguna dificultad para pagarlo. O sea, quiere decir que nos están quitando autonomía. Tú no puedes tener un superávit y gastarlo en un programa de empleo o en una necesidad que tengas en el pueblo. Tienes que primero quitar la deuda que tengas, por chica que sea, del banco antes con ese dinero. Entonces quiere decir que la autonomía de los ayuntamientos cada vez es menor y nos tratan, pues eso, como ha dicho, como un menor de edad que no tiene edad y capacidad para poder gobernar. Eso es lo que el Estado está haciendo con esta ley. Eso da respuesta, Antonio, a las puertas giratorias. A ver, las leyes se hacen y se orientan siempre con un fin. ¿Y cuál es el fin del partido ese que crea esa ley? Con el fin de favorecer la puerta giratoria que tengo en mis oficinas a uno que lo estoy pagando una ingente cantidad de dinero, que no trabaja y que, pero como me ha favorecido con hacer una ley que yo me favorezca como empresa, pues ahí lo tiene. Y de ahí viene. Tú puedes pagar a quien ellos te digan. Luego, entonces, ¿qué autonomía tienes tú para trabajar en el ayuntamiento? No te doy dinero nada más que este. Y en el capítulo primero te se va el 90% del dinero que yo te doy. El resto, pues si no tienes, toca las palmas. Que venga el camarero. No, o si eres cariñoso con tu diputación es cariñosa contigo. Y después vienen los enchufismos. El arma política de la política es la diputación. Vienen los protagonismos, después vienen los enchufismos, después vienen, tú que eres de mi partido, a ti sí te doy y te llamo hasta el ayuntamiento para que tú pidas esto, y a los que me lo están pidiendo por otros partidos, a ti no venga, que a ti no te doy ni agua. De eso puedo hablar yo hasta pasado mañana, si hace falta. De eso hasta pasado mañana puedo estar hablando. Pues mientras tanto le daba la palabra a Rafael. Sí. Yo, siguiendo con la pregunta que hacía, yo creo que esa ley no estaba pensada exclusivamente para los ayuntamientos, estaba pensada para los organismos superiores del ayuntamiento. Lo que pasa es que afecta al ayuntamiento. Esa ley es la que no está permitiendo los recortes que se están haciendo en sanidad, en educación, en empleo, en recortes que ponen el interés del banco por delante de los intereses de los ciudadanos. O sea, que tú debes algo en un banco, el Estado y la prioridad es pagar la deuda, es la prioridad. Y claro, de rebote nos llega también a los ayuntamientos y las consecuencias son las que estáis viendo. Todavía restringe más la autonomía municipal, que es tan escasa económicamente, que si encima te impide que el poquito superávit que puedas tener, porque puedes tener muy poco y muchas veces más bien un poco ficticio, porque son unos ingresos que no se han producido todavía pero que se van a producir, te impide que ese superávit lo puedas dedicar a aquellas obras que tú creas que necesitas en tu pueblo, terminar cosas que tienes empezadas o cosas que quieren hacer. O sea, que esto es una limitación más para el ayuntamiento. Pero yo también estoy de acuerdo en que los ayuntamientos antes, por lo menos en mi época, tenían un límite de deuda. Un límite de deuda. Y había ayuntamientos que se lo saltaban. Y se lo saltaban y no le pasaba nada. Y no pasaba nada. Y ahora, tú cuando tenías superávit, que era el caso nuestro todos los años, superávit entre comillas, pues pedías una ayuda para algo y te decían no. Tú tienes dinero, porque tú tienes dinero. Claro. Se la damos al que no tiene. Como usted, el que buen gestor te castigaba. El que no, exacto. Por haber sido buen gestor te castiga. Y al que no, al que es más gestor, hay que ayudarle porque se ha pasado el límite de deuda. Pues mire usted, si se ha pasado el límite de deuda, ponga los medios para que no se pase.
y no hubiéramos llegado a los casos que tú has puesto. Entonces, esa limitación no ha existido. Luego, el organismo que tiene que controlar eso, pues prácticamente tampoco ha existido. En donde están todos los partidos, pero yo creo que unos que tapan a otros y no llegan a actuar para ver los presupuestos municipales y ver en qué se ha pasado o en qué no se ha pasado. Y yo recuerdo, por ejemplo, un caso de los 2 días que puede hablar Antonio, yo también podría hablar 2 o 3, pero un caso concreto, nosotros hacemos una piscina municipal de 50 metros con el mismo dinero de 25, porque lo hicimos por gestión directa, y a partir, y bueno, y con todas las pegas del mundo, que no las voy a contar, aunque casi nos ahogamos sin tener el agua, porque no nos llegó el dinero hasta que no acabamos de hacer la piscina. Pero a lo que me refiero es que como habíamos hecho una piscina superior a la que estaba proyectada y además al límite que tenía para los pueblos de 5.000 habitantes, cada vez que pedía una ayuda para deporte me decía no, porque usted ya se ha pasado de la inversión que tenía. Y sin embargo, a un ayuntamiento y un alcalde, que no voy a decir cuál es, le dieron 3 veces una subvención para hacer la misma obra que tenía que haber hecho de la primera vez. Y le dieron 3 veces, como no había acabado, pues otra vez la misma subvención y otra vez la misma subvención. Y eso es lo que te llega un poco a desmoralizar cuando tú ves que tú estás haciendo una gestión lo mejor posible, que no te pasa en la gestión, que está, y sin embargo a otros han permitido todo. Eso también ha dado lugar a que lleguemos a esta situación. Ese es el favoritismo político. Si tú eres de mi partido, tú haces lo que tú quieras, y si no eres de mi partido, a ti te hundo. Como nos queda escasamente media hora. Perdón un segundito, sí. Que viendo que el objetivo de este apartado es privatización de servicios públicos. Sí. Es que estaba claro que donde tengo yo a mi gente, donde no tocan bolas, pues privatizo. Esto lo pongo aquí todos los pegos, pero al final es privatizar servicios públicos. Es el objetivo. La externalización se ha puesto de moda a todos. O sea, los ayuntamientos ya prácticamente nos vamos a quedar con gestionar concesiones administrativas, concesiones. Totalmente. Ese es un tema de mucha envergadura que necesitaríamos un debate especial para eso. Para lo que es la volver a lo privatización público. o no de los servicios públicos y la eficacia, rentabilidad, una forma de otra. Ahí tiene un tema para otro debate. Sí, pero dado el poco tiempo que nos queda y sin embargo, hay temas que no me gustaría que nos fuéramos sin tocarlos. Desde el punto de vista demográfico, ahora mismo en España, cuando digo España digo también Andalucía, y digo la comarca nuestra, de la Vega y de la Sierra Norte, se está produciendo un fenómeno demográfico, como decía, primero de despoblamiento y después de desplazamiento del interior hacia la costa, junto a un fenómeno de desagrarización, que llaman los sociólogos, es decir, que cada vez la gente vive menos de la agricultura, porque se deslocalizan los productos y los productores. Bueno, esto está afectando enormemente, sobre todo a los pueblos rurales, de los cuales formamos parte. El pueblo hoy, comunidad productiva, y de bienes y servicios, se ha quedado el pueblo hoy chico. Hay que pensar en la comarca. Las mancomunidades que existen y las están dando resultados, habría que crear otros espacios más eficientes, comunidades de producción de bienes y servicios como la comarca. Lo digo porque la Sierra Norte pertenece a Puebla, a la Campiña pertenece la Campana, a la Vega, es decir, que hay una variedad y aquí cada vez los pueblos van menguando, incluida Lora, en población. Me gustaría que opinarais sobre esto y sobre todo pensando en la comarca como posible salida a lo que estamos planteando. Ya se creó en la comarca de la Vega del Guadalquivir, se creó una empresa. Yo es que no es que sé ni si es una empresa, si hace un tinglao o qué es lo que ha sido con esto de la comarca, como en la Vega, la mancomunidad de la Vega. Que yo no sé qué es lo que ha sido. Aquello se empezó con una ilusión
de cambio, de proyectos, de iniciativas enormes, el que en el tiempo se ha ido diluyendo como un azucarillo. Se ha ido diluyendo hasta el momento que no sé qué función es la que cumple, no sé qué es lo que hace, no sé para qué sirve. Y las necesidades del pueblo están, y la gente se está yendo a otros sitios al llamamiento del trabajo. Es decir, yo me voy a la costa, ¿por qué? Yo lo digo en propia experiencia, porque yo he estado 11 años trabajando en la costa. ¿Por qué? Porque aquí no podía vivir y me tenía que ir desplazar a la costa. Y yo he estado 11 años trabajando allí. Ahora, obviamente, regresaba todas las semanas a mi casa, pero que yo me iba a la costa a trabajar. Y si la gente se está yendo a la costa es porque habrá algún repunte, porque como ya se blanqueó el dinero, pues entramos en crisis. Y ahora que ya la crisis han cogido el bastón por la curva, pues ahora vamos a empezar de nuevo a ver si creamos otra burbuja, a ver qué hacemos. Y mientras tanto le vamos dando de comer a esta gente. Y si ese es el motivo, por ahí pueden ir los tiros. Ahí pienso que hay varios motivos. El primero es que se ha ralentizado la despoblación, porque yo recuerdo cuando empezamos el paro agrícola, etcétera, mantenía fijada la población en los pueblos, porque si no hubiera habido estas subvenciones, la gente se hubiera tenido que ir porque no tenía ni para comer. Entonces, al principio se fijó a la población, al pueblo, con el PER, el paro agrícola, etcétera, etcétera. Pero la vida ha evolucionado y el sistema no ha evolucionado adecuadamente. Ni esto era parar el golpe para luego crear empleo, no se ha creado. Hemos seguido con el tema del PER y el tema del paro, etcétera, etcétera, con otras modificaciones, pero más básicamente es lo mismo. Pero ahora viene el problema. La agricultura se ha tecnificado y la tecnificación no es mano de obra local. Te digo, por ejemplo, un olivo. ¿Sabes cómo se siembran ahora los olivos? Los olivos se siembran chiquititos, recortaditos, no sé qué, llega la máquina, coge el primer olivo, coge el carril entero. El olivo ordeñado, toda la fila de olivos, y otra, y otra, y otra, y otra. Un operario con un maquinón como un demonio que te viene a lo mejor de Barcelona, de Osuna, de Valencia, donde esté la máquina. Eso, el que vivía de la aceituna, ¿dónde va ahora? Tiene que irse a buscarse el trabajo. Se ha industrializado, yo decía que la economía de los pueblos tiene varias patas, evidentemente. La agricultura, la industria, los servicios, el turismo. ¿Hemos desarrollado la pata turística en esta zona? No. ¿Hemos desarrollado la industria? No. Los servicios, medio lo hemos organizado, y la agricultura que se está tecnificando y mano de obra cada vez menos. Población que se va. Así de sencillo. Bueno, Alfonso, en la parte nuestra ahora con el tema cítrico, la verdad es que en mi zona prácticamente hay de pleno empleo, digamos, desde empieza la corta en octubre hasta casi junio. ¿Por qué será? El cítrico. No, yo me refiero, digo que en Peñaflor prácticamente quien quiera trabajar está trabajando ahora mismo. En lo que son ahora mismo el tema de la recolecta de los cítricos y la poda, las personas que están empleadas en los almacenes manipulando, la verdad es que hay un tiempo bastante, se ha dado un paso importante en mano de obra, que de aquí a poco no hay suficiente mano de obra en Peñaflor para recolectar lo que tenemos. Ahí sí se ha dado un paso, que por supuesto que hay temas que no, y hemos hablado un poco de pasada de la mancomunidad, que yo creo que tenemos que tener más sentido de mancomunar servicios, porque eso sí que hace una gran falta en muchos temas. Tú has hablado del tema turístico mismo. Sí. El tema turístico que tenemos que hacer paquetes conjuntamente con distintos municipios. Sí. Peñaflor solo no puede vender nada, pero sí puede con Puebla hacer un paquete, ¿no? Por decir un algo de pasada, ¿no? Sí. Pero que en el tema de empleo nosotros ahora mismo, en la zona nuestra, si nos metemos en la Sierra Norte, estamos hablando de otras cosas totalmente distintas, porque tú bien has dicho que el PER o se le da una pensada o mal va también eso, mal va porque si ahora mismo en Peñaflor está la gente trabajando prácticamente desde octubre a junio, las obras hay que hacerlas, ¿no? Y quien no trabaja ahora, o sea que hay cosas que los tiempos están trayendo que hay que tratarlas de distintas formas, ¿no? Tony, ¿tú querías hablar de la Sierra Norte? Porque la Puebla pertenece de la Sierra Norte, ¿no? La Sierra Norte, aunque ha estado siempre más vinculada con La Vega. O sea, nosotros somos un pueblo perteneciente a la Sierra Norte,
pero sí es verdad, por estar en este extremo y muy cerca de La Vega, pues hemos estado más vinculados económicamente y administrativamente también. O sea, nosotros cuando tenemos que arreglar algo no vamos para Constantina ni Casalla, venimos para Lora, ¿no? Bueno, pero yo quería, como se ha planteado el tema de la comarca, cuando se constituyeron los ayuntamientos democráticos, una de las reivindicaciones que se llevaba era la comarcalización. ¿Por qué? Porque es verdad que un pueblo solo hay cosas que no las puede realizar, o sea, tiene que agruparse, y entonces cuando se agrupa con otro, se hace una comercialización, o sea, una comunidad, o sea, que se hicieron las mancomunidades y se hicieron se hizo la comercialización, no lo digo la palabra, pero bueno, la comarca. Eso es importante, yo sigo pensando que es importante, porque la comarca, los pueblos de la comarca conocen sobre el terreno sus problemas y cuáles pueden ser sus soluciones. Y a nivel comarcal se pueden plantear alternativas, proyectos para fomentar pues, lo que se ha dicho, la industria, el turismo, muchas cosas que no se están, la comercialización de los productos que ahí se produce. Eso no se ha hecho, o no se ha hecho bien. Entonces sí se han mancomunado algunos servicios, que también difícilmente se podían hacer municipio por municipio. Pero también esas mancomunidades que se han creado, le veo yo algunos problemas, que han sido el banderín de enganche de esos políticos que se quedan descolgados, que lo han ido enchufando ahí, con lo cual eso han encarecido esos servicios que uno se mancomuna para prestar mejor servicio y para que salgan más baratos. No para que salgan más caros. No para que salgan más caros, ¿no? Correcto. Y eso es lo que está pasando. Y encima no se haga la labor. Eso es lo que está pasando. Y en ese sentido, pues veo que tiene ese problema las mancomunidades que se han creado. Que no debe ser una mancomunidad para enchufar políticos. El cementerio de políticos retirados. Todo lo contrario. La Diputación Ahí tiene que haber personas capacitadas para llevar esa empresa adelante, pero ya está. Y los políticos son los que gobiernan esa mancomunidad, pero sin que esté asalariado ahí en la mancomunidad. Y en cuanto a la comarca, yo pienso que es importante que se reúnan los pueblos que tienen más o menos una misma problemática y que vean cuáles pueden ser sus soluciones y fomentar aquello que puede crear empleo y puede crear industria en esa zona. Dos cositas. Simplemente decir que al principio, cuando empezaron los ayuntamientos democráticos, todos planteamos la cuestión de la comarca. Y de hecho la Junta de Andalucía se empezó a estudiar un proyecto de comarcalización de Andalucía, pero eso se quedó en el limbo, entre otras cosas porque yo no quiero estar en esta comarca, yo quiero la otra, yo aquí no me conviene, yo esto lo otro, y hubo tanta polémica a nivel de Andalucía que el Parlamento dijo no nos metemos más complicaciones, pero que indiscutiblemente sería el mecanismo de desarrollo, porque cada pueblo por sí mismo, ¿qué puede hacer cada pueblo por sí mismo para salir de la situación actual? Lo que estaba diciendo Alfonso antes, estamos manteniendo a la gente por dos motivos, por el que él ha dicho del empleo comunitario, del PERE y demás, que ha hecho que se migre menos que en la época de los 60, que se migraba masivamente, y porque los servicios que prestan los ayuntamientos han mejorado. Entonces tampoco necesitas ir a cualquier lado para divertirte, para un médico, para lo que sea. Entonces eso es lo que ha hecho que se consolide esta situación, pero está llegando ya a unos extremos que no sirve. No sirve. Y tenemos que y lógicamente esas alternativas las tenemos que hacer conjuntamente. Lo que no podemos hacerlo es ni creando organismos de ese estilo. Si me permite un segundo nada más, nosotros formamos parte del consorcio de agua del Plan Écija. Este consorcio estaba dirigido por los ayuntamientos y el personal que utilizaba era el personal de ayuntamiento. Pues hace unos años han creado una empresa pública para que gestione el consorcio.
O sea, el consorcio lo forman los ayuntamientos, que son organismos públicos. El consorcio es un organismo público y crean una empresa pública para que gestione. El consorcio público. ¿A qué ha llevado eso? Claro. Porque en cada pueblo Claro. tenga que haber una oficina aparte, porque ya no está en el ayuntamiento, tenga que haber empleados aparte, tenga que haber coches aparte, ya hay que subir y el tenga recibo que del haber servicio, ¿sí? enchufado aparte. Ya hay que subir el agua. Y a todo eso, el agua ahora sale mucho más cara que antes por todo ese Claro. innecesario. Si ya estábamos los organismos públicos, quedamos los ayuntamientos gestionando eso, ¿para qué tenemos que crear una empresa fantasma? El Lora es un caso muy curioso, perdona, y rápido lo digo. Nosotros tenemos una empresa privada y tenemos un precio de basura. Nos vamos a la Mancomunidad de La Vega de recogida de basura y multiplicamos por 3 el precio de la basura. Explícamelo. Está claro. Está claro, pero si el enchufismo. No, la mancomunidad, los la verdad es que sobrecargos. debe de servir para algo. Pero hay una cuestión que tal vez se haya pasado de Antonio, puntilla. que vamos a ir acabando y vamos a ir cerrando. Venga. Que se ha pasado de puntilla, y es el tema de los productos de la comarca. Los productos de la comarca, cuántos naranjos han tenido que arrancar, cuántos melocotoneros han tenido que arrancar porque no les son rentables. Y no les son rentables, ¿por qué? Porque el gobierno creó el mercado de libre comercio, donde los capitalistas y terratenientes españoles en multinacionales se van al cono sur del África a sembrar naranjas, donde un trabajador echa 15 horas de trabajo por 2 euros. O a Marruecos, que están sembrando melocotones, pimiento, tomate, cebolla, ajo, de todo, y lo pasan a España los mismos españoles que se han invertido porque allí les sale mucho más barato. Y el producto que aquí se crea, ahí se cultiva, ese no sirve, tienen que abandonarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí estamos hablando por la estratosfera y sin embargo las raíces las estamos dejando limpias para que sigan fructificando esas ramas de árboles viciados. Y ese es el tema. Por eso no funciona la comarca. Por eso no funciona la comarca. Porque se toca por arriba, no por abajo. Es una contradicción, porque al mismo tiempo que vemos que es necesaria la comarcalización, por lo menos de servicios, al mismo tiempo vemos también que aquellas mancomunidades no todas funcionan como deberían de funcionar. Bueno, para ahí lo dejamos. Ya nos quedan pocos minutos, pero me quería decir lo siguiente. En 4 años, muchas veces, en muchos proyectos no se puede hacer. Y además tenemos la mentalidad electoral, la tenemos metida en los huesos. Entonces trabajamos con una especie de cortoplacismo o de presentismo. ¿No creéis vosotros que sería posible la continuidad de grandes proyectos en los pueblos y la comarca? ¿Sería posible o este cortoplacismo en el que estamos metidos está impidiendo esto? Pero hay que cortar las raíces. Sería posible si fuera lo que decía Alfonso antes, que hubiera una conciencia democrática que te permitiera que estuviera consensuado en primer lugar, y que eso te llevaría luego a que, independientemente de quien estuviera gobernando, se mantiene el eso proceso. seguía para adelante, Correcto. porque Esa no es del que está gobernando. Esa es la clave, es proyecto. del pueblo. Es del pueblo. Correcto. Y de todos los que han participado en eso, independientemente que luego esté al frente del ayuntamiento otra persona. Pues nada, se sigue con ese proyecto. Totalmente. El ejemplo es muy claro. Si se va a hacer una concesión de agua y se va a hacer para 20 años, tienen que estar de acuerdo todos los partidos políticos en que se haga esa concesión por 20 años. ¿Por qué? Pues porque dentro de 4 puede que yo no esté, que estés tú, puede que dentro de 8 estés tú, o de 12 estés tú. Por lo tanto, como esto va a durar 20 años, o estamos todos de acuerdo o no se hace la concesión de agua. Entonces, diálogo y democracia. Plenarios por unanimidad. Diálogo, democracia, diálogo, y pensando siempre qué le conviene al pueblo, y lo que le conviene al pueblo tenemos que estar todos de acuerdo. Y si la concesión es buena para 20 años, los partidos que estamos aquí estamos de acuerdo y esto se va a mantener durante 20 años. Esa es la única salida que tienen los pueblos para hacer proyectos, grandes proyectos a largo plazo. A largo plazo. Y ya nos hemos quedado sin tiempo, pero no me quería ir sin lanzar esta pregunta porque es siempre algo que está en la calle. Es el tema de la desafección y el apoliticismo de la gente como consecuencia pues, de la corrupción, de las críticas a los políticos, y el descrédito que tienen en general, ¿no?
la mal, a mi entender, llamada clase política, y el tema de los sueldos y de los liberados de los concejales. Rápidamente, vuestra opinión. Venga, adelante. No, hacemos un turno. Yo lo tengo muy claro. Si soy un político corrupto, soy noticia. Si soy un político serio, honrado, formal y no doy problema ninguno, no soy noticia. Y por lo tanto no existo, soy transparente. Y si habemos 100.000 políticos honrados, y me considero entre ellos y a los que estáis aquí, y no somos noticias, no existimos. Y si hay un concejal sinvergüenza, o un alcalde sinvergüenza, que se ha llevado 100 millones y ha montado un escándalo, eso está en toda la prensa. No pasa nada, es noticia. Pero si esa noticia, y luego hay otra noticia, y la Gürtel, la otra, los ERE, los ¿qué piensa el ciudadano de todos los políticos? Que todos somos corruptos y sinvergüenza. Y que si nos metemos en política es para trincar. Y eso te lo dice un chaval con 20 años en la cara y no se calla. Y te lo dice, todos los políticos son iguales, vaya por dinero. Y no me conoce de nada. Y no me conoce de nada. Ni a mí, ni a ti, ni a ti, ni a ninguno. Y yo lo digo, yo pongo el ejemplo siempre de Alcolea, porque me sale y digo, perdona, en Alcolea han pasado por lo menos 100 concejales desde la democracia hasta ahora. ¿Tú conoces a alguno de ellos? No. ¿Por qué le dices corrupto y sinvergüenza? ¿O es que ahí no ha habido personas honradas que tú no has conocido? Tú conoces al sinvergüenza que sale en la tele. Y el resto, digo, tú eres abogado o fontanero, todos los fontaneros son honrados, todos los abogados son honrados, siempre habrá una oveja negra. ¿Por qué generaliza? Entonces, esa pedagogía que tenemos que hacer los políticos, y aquí la reivindico a todos ustedes, cada vez que entramos en algún debate de la prensa o algo, reivindicar la bondad y la honorabilidad que es ser político, que nos estamos preocupando de lo que necesita la comunidad entera, que yo no estoy pendiente de mi familia y de mi, ni tú, que hemos dejado nuestra familia aparte y nos hemos dedicado a solucionar problemas de la comunidad entera, que nos tienen que respetar y valorar como políticos. Eso lo hago yo siempre. Y no quiero seguir hablando porque Quería decir únicamente sobre el sueldo. Rápidamente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sobre el sueldo, yo creo que eso depende de la dedicación que se tenga. O sea, los alcaldes, por supuesto, yo creo que tienen que estar remunerados, porque son 24 horas de servicio. Claro. Lo que no tenemos ninguno en un trabajo particular. Tenemos un horario, pero estos son 24 horas de servicio. Ahora, los concejales depende del pueblo, depende de la dedicación que se tenga, pero por línea general, todo remunerado o con una remuneración, no. Yo creo que cuando alguien se presenta a unas elecciones municipales no debe de ir pensando en el sueldo, ni en el puesto que va a ocupar la lista, debe de ir pensando en la labor que va a realizar en el ayuntamiento. Pero no es así. Porque hay que tener la vida civil, hay que tenerla resuelta para meterse en política. Si yo no tengo mi vida civil resuelta, si voy a la política, vivo de la política y ya me acostumbro a vivir. Empezamos a ser profesionales de la política. Verá, Alfonso, dice un dicho que cuando marzo mallea, mayo marcea. ¿Y por qué digo esta metáfora? Lo digo en el sentido de que cuando los políticos nos han metido por el camino equivocado, ahora quieren enmendarlo y ya no pueden, porque mayo está marceando. Estás haciendo lo que le enseñó primero. Esa es la cuestión. Bueno, Antonio, venga. Si puedo aportar algo ahí. Sí, claro. Bueno, yo creo que el gobierno ha establecido unos topes máximos de lo que pueden cobrar los alcaldes y concejales, los ayuntamientos, y el número de concejales que pueden liberarse. Sí. Yo creo que, sobre todo en los sueldos, pienso que ha sido generoso, porque como claro, ahí ganan tanto por arriba, pues vamos a ser generosos también por abajo. Yo creo que cuando uno se presenta a un cargo público, si va pensando en lo que va a ganar, mal asunto ya. Mal va. Yo creo que los sueldos de los cargos públicos tenían que estar todavía más limitados. Que no vaya uno por dinero ahí. Un sueldo razonable para vivir dignamente, pero no más, porque ahí va uno para servir a los ciudadanos, no para aprovecharse de ese cargo.
Va uno, voy a terminar, va uno, Antonio, y para rematar también la cosita de Alfonso, para ejercer el ejercicio más noble que puede ser un ciudadano, ser político, y si eres en tu pueblo, pues mejor que mejor. El ejercicio más noble que se puede hacer es ser un político honrado y honesto. Ahí lo dejo. Y hay una cita de Platón que decía que cuando el pueblo le vuelve el culo a la política, está condenado a que lo gobiernen las peores personas. Pues si lo dijo Platón, dicho queda. Rafael, tú querías apostillar. Después de Platón no quieres decir. Platón ya no entró en discusión con Platón. Con Platón. Qué bueno. Pues la verdad es que se quedan muchísimas cosas en el tintero, porque esto es un yacimiento de debate importantísimo, son de muchos años ya de experiencia municipal, y vosotros sois personas que habéis vivido en primera fila esta aventura, y lamentablemente hoy ya tenemos que cortar aquí, porque la televisión tiene sus reglas y sus normas, pero más adelante no descartaría que pudiéramos profundizar en unos temas que no hemos profundizado totalmente y en otros que se han quedado ahí en el tintero. En cualquier manera, yo he disfrutado como una rana en un charco, os lo digo de verdad. Pues ha sido político. Y os agradezco enormemente, hombre, que os hayáis desplazado desde vuestros pueblos a prestar este servicio, porque yo considero que esto es un servicio público de calidad que habéis prestado hoy a todos los ciudadanos que nos van a ver desde los pueblos cercanos, pero también esto se va a subir después a YouTube, y desde ahí lo puede ver todo el mundo, en cualquier parte del mundo que vosotros se lo mandéis. Fernando de Peñaflor, muchísimas gracias. José Rafael de la Campana, muchísimas gracias. Antonio Lozano de Alcolea, muchísimas gracias. Al paisano Alfonso, muchas gracias. Y Antonio Torres de Pueblo de los Infantes, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un debate productivo, de calidad, y ya se los dije al empezar, era una mesa de lujo, y me ratifico, es una mesa de ponentes de lujo. Hasta nuestro próximo programa, muy buenas tardes.